El pacto con el demonio. Esa noche, las sombras parecían más densas de lo normal, como si el mismo cielo se hubiera desplomado sobre la ciudad, engullendo todo con una oscuridad insondable. Mateo caminaba por las calles desoladas, cabizbajo, con los hombros caídos y el alma agotada. Desde hacía meses, su vida había sido un infierno. Los problemas parecían acumularse como ladrillos sobre su espalda, aplastándolo lentamente. Perdió su trabajo, su relación de 5 años terminó de la peor manera posible, y las deudas lo acosaban como un enjambre de abejas furiosas, sin darle un solo respiro. Lo que alguna vez fue una vida de estabilidad se había convertido en una serie de infortunios que lo perseguían día y noche. Se sentía solo, atrapado en un ciclo de desesperación. La rutina de su miseria lo había transformado en un hombre derrotado, sin fe, sin esperanza. Cada mañana era un recordatorio de su fracaso, y cada noche un tormento insoportable. ¿Por qué yo?, se preguntaba constantemente. ¿Qué hice para merecer esto? Pero por más que buscaba respuestas, solo encontraba el silencio frío y aterrador del vacío. En ese momento, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para cambiar su suerte. Cualquier cosa con tal de escapar de la prisión en la que se había convertido su vida. Los recuerdos de los días en que todo parecía ir bien lo atormentaban aún más. Recordaba cuando había conseguido su primer empleo en una empresa prestigiosa, el orgullo que sintió al llevar el primer sueldo a casa, y como su novia, Valeria, había sido su mayor apoyo en ese momento. Pero todo eso se había desmoronado. La economía del país había colapsado, su empresa había cerrado, y Valeria lo había dejado, diciendo que no podía seguir con alguien que no veía salir adelante. Ese fue el primer golpe. A partir de ahí, cada paso que daba parecía llevarlo más cerca del abismo. Las facturas se acumulaban. Los pocos amigos que le quedaban empezaron a alejarse, no porque no quisieran ayudarlo, sino porque Mateo se había vuelto amargado, lleno de rabia y resentimiento. Sentía que el mundo entero le daba la espalda, y cada día su odio crecía. Despertaba en medio de la noche sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, presa de pesadillas en las que caía en un pozo sin fondo. El miedo a seguir viviendo se mezclaba con el temor de no poder salir jamás de su situación. Los días pasaban en un borrón de desesperación y rutina. Una noche, después de haber bebido más de lo que debía para calmar su mente, Mateo se encontraba caminando sin rumbo por las calles desiertas de su ciudad. Las luces de las farolas brillaban con una palidez enfermiza, proyectando sombras alargadas en el pavimento. Todo estaba en silencio, salvo por el ruido de sus propios pasos tambaleantes y el viento que parecía susurrar palabras ininteligibles. Mientras cruzaba un puente, contemplando la idea de lanzarse al agua para acabar con todo, una voz surgió del aire, suave pero profunda, resonando en su mente como un eco. «Puedo ayudarte», dijo la voz. Mateo se detuvo en seco, mirando a su alrededor. No había nadie. Se rió amargamente, pensando que el estrés lo estaba llevando al borde de la locura. Pero la voz volvió a sonar, esta vez más clara y con una sensación de cercanía. «Sé lo que necesitas. Sé cómo ayudarte». Una figura emergió de entre las sombras bajo el puente, una silueta alta y delgada envuelta en un abrigo largo, el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Había algo en esa figura que provocaba un escalofrío en la columna vertebral de Mateo, pero también una inexplicable atracción. «¿Quién eres?», preguntó, intentando sonar firme, pero el temblor en su voz lo delataba. «Un amigo», respondió la figura, acercándose con pasos lentos y medidos. «Alguien que puede ofrecerte lo que tanto deseas, una salida, una solución a todos tus problemas». Mateo dio un paso atrás, inquieto. «No creo en cuentos de hadas», dijo, aunque parte de él quería aferrarse a cualquier esperanza, por más absurda que pareciera. La figura se rió suavemente, un sonido profundo y gutural que reverberó en el aire. «Esto no es un cuento de hadas, Mateo. Es la realidad. Y la realidad es que tú estás atrapado. Sin trabajo, sin amor, sin futuro. Pero yo puedo cambiar eso. Puedo ofrecerte suerte, riqueza, lujos, todo lo que has perdido, y más». La tentación era palpable en el aire, y Mateo sintió como su desesperación lo empujaba a escuchar más. «¿Qué tengo que hacer?»,
preguntó con cautela. El extraño dio un paso más cerca, hasta que su rostro quedó visible bajo la tenue luz de una farola. Era un rostro que Mateo no olvidaría nunca, ojos rojos como brasas, una piel pálida y lisa, y una sonrisa que parecía esconder mil secretos. Es simple, dijo el demonio, porque Mateo ya no tenía dudas de que eso era lo que tenía delante. Solo tienes que darme lo más valioso que tienes, tu alma. Mateo se rió, una risa amarga y desesperada. ¿Eso es todo? ¿Mi alma? No creo en esas cosas. El demonio lo observó con paciencia infinita. No tienes que creer, Mateo. Solo tienes que aceptar. Y cuando lo hagas, verás cómo todo cambia para ti. Dinero, fama, éxito, todo estará al alcance de tus manos. La idea parecía ridícula, pero al mismo tiempo, irresistiblemente tentadora. Después de todo, su alma era un concepto abstracto, algo intangible. No le importaba lo que sucediera después de la muerte. Lo único que le importaba era salir de ese pozo en el que había caído. Está bien, dijo finalmente, con un nudo en el estómago. Tienes un trato. El demonio extendió una mano, fría como el hielo, y Mateo la tomó. Un dolor agudo recorrió su brazo, como si su carne estuviera siendo desgarrada, pero al instante, todo cambió. El dolor se desvaneció, y con él, la desesperación que lo había consumido. Al día siguiente, su vida dio un giro radical. Un correo electrónico le informó que había sido seleccionado para un trabajo de ensueño, uno con un salario exorbitante. Su cuenta bancaria, antes vacía, estaba de repente llena de dinero. Personas influyentes comenzaron a contactarlo, invitándolo a fiestas exclusivas y eventos de alto nivel. Era como si una mano invisible lo hubiera empujado a la cima del mundo, y Mateo disfrutó cada segundo de su nueva vida. Las primeras semanas fueron como un sueño. Mateo se mudó a un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, compró ropa cara y comenzó a codearse con celebridades y empresarios influyentes. Todo lo que alguna vez había deseado estaba al alcance de su mano. La vida que antes había sido una cadena de fracasos se había transformado en un ascenso meteórico hacia el éxito. Las puertas se le abrían de par en par, y parecía que nada ni nadie podría detener su avance. Pero como suele suceder con los deseos concedidos de forma fácil, la realidad detrás de su nueva fortuna comenzó a revelarse de manera aterradora. Al principio, todo era perfecto, pero pronto, pequeñas anomalías empezaron a surgir en su vida. Una sensación constante de que algo lo vigilaba, una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía cada vez que intentaba enfocarla, murmullos ininteligibles que sonaban en la oscuridad cuando estaba solo en su departamento. La primera señal clara de que algo iba terriblemente mal ocurrió cuando su madre, una mujer fuerte y saludable, cayó repentinamente enferma. Los doctores estaban desconcertados, no podían encontrar la causa de su rápido deterioro. Mateo voló inmediatamente para estar a su lado, pero incluso con el mejor equipo médico disponible, su madre no mejoraba. Al contrario, su condición empeoraba cada día que pasaba, y parecía que nada ni nadie podía detener su inevitable desenlace. Es solo una coincidencia, pensaba Mateo una y otra vez, tratando de calmarse mientras pasaba largas noches en el hospital junto a la cama de su madre. Sin embargo, una oscura sensación de culpabilidad comenzó a crecer en él. Recordó las palabras del demonio, todo estará al alcance de tus manos. Pero nunca habían hablado de las repercusiones, de lo que él perdería en el proceso. Poco después, su mejor amigo, Andrés, fue víctima de un extraño accidente automovilístico. Los frenos de su coche fallaron sin explicación mientras descendía por una colina, provocando una colisión que lo dejó en estado crítico. Mateo, que había estado tan centrado en su madre, apenas tenía tiempo para procesar lo sucedido con Andrés. No había explicación para el fallo, pero lo más aterrador era que, justo antes del accidente, Andrés había llamado a Mateo, preocupado, diciendo que había visto a una figura alta y delgada fuera de su casa, una silueta con un sombrero que lo había estado siguiendo. Mateo no quiso creer que estuviera relacionado, pero la descripción coincidía demasiado con la figura del demonio con la que había sellado su trato. La paranoia comenzó a apoderarse de él. Empezó a vigilar cada sombra, cada movimiento en su entorno,
esperando ver la oscura silueta del demonio reaparecer. Pero no fue la silueta lo que más lo aterrorizaba, sino el patrón que se estaba formando. Todos los que alguna vez habían sido cercanos a él estaban cayendo en desgracia. Y cada uno de ellos pagaba el precio por el éxito que Mateo había obtenido. Con cada nuevo incidente, Mateo fue entendiendo la magnitud del error que había cometido. Su hermana menor, Laura, que vivía en el extranjero, sufrió un extraño ataque de pánico que la dejó en cama durante días, sumida en pesadillas constantes sobre una presencia oscura que la asfixiaba mientras dormía. Ninguno de los médicos a los que acudió pudo ofrecerle una solución, y Mateo, desesperado, intentaba comunicarse con ella. Pero cada vez que lo hacía, la interferencia en la llamada era tan fuerte que apenas podía entender lo que ella le decía. Las palabras que lograba captar siempre eran las mismas: siento que algo me está observando. Fue entonces cuando Mateo no pudo más. Sabía que todo aquello no podía ser una simple coincidencia. Su familia, sus amigos, todos estaban pagando el precio de su trato con el demonio. Decidido a ponerle fin, trató de recordar cada detalle de la noche en que había hecho el trato, buscando desesperadamente una manera de deshacer lo que había hecho. Esa misma noche, bajo la misma luna opaca que había iluminado su encuentro con el demonio, Mateo regresó al lugar donde todo había comenzado. Caminó hacia el puente, y allí, como si el tiempo no hubiera pasado, estaba el demonio, de pie, esperándolo. ¿De verdad creíste que tu éxito no tendría consecuencias?, dijo el demonio, con una sonrisa tan cruel como la primera vez que lo vio. Mateo sintió un nudo en el estómago, la culpa y el terror acumulándose dentro de él. ¿No te mencionaste que ellos también pagarían el precio?, gritó, su voz llena de furia y desesperación. Esto fue entre tú y yo. El demonio lo observó con una calma perturbadora, como si disfrutara del sufrimiento de Mateo. Los términos del trato son claros. Yo te di lo que querías, pero las repercusiones de tus deseos se extienden a todos los que están cerca de ti. ¿No lo sabías? Toda alma está conectada a otras. No puedes cambiar tu destino sin afectar a quienes te rodean. Mateo cayó de rodillas, las lágrimas quemando sus mejillas. Por favor, devuélvelos. Devuélveme a mi madre, a mi hermana, a Andrés. Haré lo que sea. El demonio se inclinó ligeramente hacia él, sus ojos brillando con una malicia infinita. Lo que sea. Mateo asintió, apenas pudiendo hablar. Cualquier cosa. Lo que sea necesario. La sonrisa del demonio se ensanchó aún más. Hay una manera de romper el trato, pero requiere un sacrificio mayor. ¿Qué sacrificio?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. Debes encontrar a alguien más para tomar tu lugar, dijo el demonio en un susurro seductor. Una alma por otra. Elige a alguien cercano, alguien que confíe en ti, y entrégamelo. A cambio, liberaré a tu madre, a tu hermana y a todos los demás que han sufrido por tu ambición. El horror de la propuesta golpeó a Mateo como un puño en el estómago. ¿Condenar a otra persona para salvar a sus seres queridos? ¿Sería capaz de hacer algo así? La idea lo asqueaba, pero al mismo tiempo, la desesperación lo consumía. Había hecho un pacto con el diablo, y ahora parecía que no había otra salida. ¿Qué te detiene?, preguntó el demonio con un tono burlón. Es solo una alma más. Ya has condenado a muchos sin siquiera darte cuenta. ¿Qué diferencia hace una más? Mateo se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Dame tiempo, dijo en voz baja. Necesito pensar. El demonio lo observó, su sonrisa afilada. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, cuanto más tardes, más sufrirán aquellos que amas. Y con eso, el demonio desapareció en la oscuridad, dejando a Mateo solo bajo el frío manto de la noche. Durante días, Mateo vagó por las calles, consumido por la culpa y el miedo. Sabía que no podría condenar a nadie más para salvarse, pero tampoco podía soportar ver a su familia y amigos seguir sufriendo. Cada vez que miraba sus teléfonos, más malas noticias llegaban. Su hermana había caído en una profunda depresión, su madre seguía empeorando y Andrés seguía en coma. La oferta del demonio pesaba sobre él como una losa.
¿Sería capaz de condenar a otra alma para salvar a las personas que amaba? La desesperación lo empujaba en esa dirección, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de humanidad luchaba dentro de él. Sabía que no era justo, que no podía tomar una vida para salvar otras. Fue entonces cuando recordó algo que su madre le había dicho cuando era niño, una historia sobre un hombre que había hecho un trato con el diablo, pero que, al final, había encontrado una manera de derrotarlo sin sacrificar su alma. Decidido a intentarlo, Mateo buscó en libros antiguos, leyendas y mitos, buscando alguna pista, alguna solución que no involucrara más destrucción. Durante semanas, apenas dormía, consumido por su búsqueda. Finalmente, encontró una mención de un ritual antiguo, uno que, según los textos, podía revertir un pacto demoníaco. Pero el precio del ritual era alto, requería que el que había sellado el trato se enfrentara directamente al demonio, poniendo en riesgo su vida y su alma en el proceso. Mateo sabía que era su única opción. Esa noche, armado solo con su determinación y el conocimiento que había recopilado, regresó al puente donde había encontrado al demonio por primera vez. El viento soplaba con una fuerza inusual y la luna estaba completamente oculta tras las nubes. El demonio apareció casi al instante, como si supiera que Mateo lo estaba buscando. ¿Has tomado una decisión?, preguntó con su sonrisa burlona. Sí, respondió Mateo, con la voz firme. No voy a condenar a nadie más. En lugar de eso, te desafío. Si ganas, te quedarás con mi alma para siempre. Pero si pierdes, rompes el trato y liberas a todos los que han sufrido por mi culpa. El demonio lo observó, divertido. ¿Y cómo propones hacer esto? Con un duelo, dijo Mateo, sacando un antiguo amuleto que había encontrado en su investigación. El demonio frunció el ceño al verlo. Sabía lo que significaba. Un duelo de almas, dijo finalmente. Interesante. Pero sabes que, si pierdes, tu sufrimiento será eterno, ¿verdad? Lo sé, respondió Mateo, apretando el amuleto en su mano. Su voz, aunque cargada de miedo, también reflejaba una resolución firme. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. El demonio lo miró con sus ojos rojos resplandecientes, y por primera vez desde que lo conoció, Mateo vio un rastro de seriedad en su expresión. Muy bien, dijo el demonio con voz grave. Acepto tu desafío. El aire alrededor del puente cambió de inmediato. Un viento helado comenzó a soplar con fuerza, agitando los árboles y creando un silbido agudo que resonaba en los oídos de Mateo. El cielo se tornó aún más oscuro, y de repente, una sombra envolvió el área, dejando solo una pequeña burbuja de espacio alrededor de ellos dos. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido, aislado en una dimensión diferente, un campo de batalla donde las reglas de la realidad ya no aplicaban. El duelo será simple, dijo el demonio. Ambos lucharemos con nuestras almas. Tu fuerza de voluntad contra la mía. Si te rompes, me llevaré tu alma para siempre. Si me derrotas, serás libre. Mateo tragó saliva, sintiendo la presión de la responsabilidad sobre sus hombros. El amuleto que sostenía en su mano comenzó a brillar débilmente, proyectando una luz dorada que contrastaba con la oscuridad envolvente. Sabía que lo que estaba por enfrentar no era solo una batalla física o mental. Sería un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre su deseo de redención y la implacable crueldad del demonio. Cerró los ojos por un momento, recordando todo lo que había perdido y todo lo que estaba en riesgo, su madre, su hermana, Andrés. Todos estaban en peligro por su propio egoísmo, y ahora tenía una oportunidad para corregir ese error. Lo haré por ellos, se dijo a sí mismo, sintiendo una oleada de fuerza fluir por su cuerpo. El demonio fue el primero en atacar. Una ráfaga de energía oscura salió de su mano, avanzando como una ola hacia Mateo, intentando envolverlo. Pero Mateo, usando el amuleto, proyectó una barrera de luz dorada a su alrededor, bloqueando el ataque. El choque de energías hizo que el aire vibrara y el suelo temblara bajo sus pies. Bien, murmuró el demonio, su sonrisa desapareciendo lentamente. Tienes más fuerza de lo que pensaba. Mateo no respondió.
En su lugar, dirigió toda su concentración en mantener la barrera de luz, a la vez que trataba de encontrar una apertura para atacar. Sabía que el duelo no sería fácil, pero también sabía que el demonio subestimaba el poder del arrepentimiento y el sacrificio. El demonio lanzó otro ataque, esta vez más feroz. De sus manos brotaron sombras que se enredaron en forma de tentáculos, buscando aferrarse a Mateo y romper su barrera. Las sombras golpeaban con furia, y por un momento, Mateo sintió que su voluntad flaqueaba. Pero entonces recordó los rostros de su madre y su hermana, recordó sus sonrisas y su amor. No podía fallar. No podía dejar que este ser se llevara todo lo que le quedaba. Con un grito de esfuerzo, Mateo contraatacó. Canalizó toda su energía en el amuleto, que brilló con un resplandor cegador, lanzando un rayo de luz pura hacia el demonio. El rayo cortó a través de las sombras, dispersándolas en el aire y golpeando directamente al demonio, quien gritó de dolor y retrocedió. «Esto no puede estar pasando», rugió el demonio, claramente sorprendido. «Y eres solo un humano». Mateo jadeaba, sintiendo el peso de la batalla en cada fibra de su ser. «Tal vez soy solo un humano», dijo, «pero el poder del amor y el sacrificio es más fuerte que cualquier oscuridad que puedas traer». El demonio, furioso, lanzó un último ataque desesperado, invocando una enorme masa de oscuridad que parecía tragarse la luz misma. Era una tormenta de pura maldad, una fuerza imparable destinada a consumir todo a su paso. Mateo, con el amuleto brillando en sus manos, se preparó para el impacto. Sabía que esta sería la prueba final. Si lograba resistir, podría ganar. Si caía, todo estaría perdido. La oscuridad se abalanzó sobre él, pero en el último momento, Mateo cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. Pensó en todas las personas que amaba, en las personas que había fallado, y en la esperanza de redimir esos errores. Una luz más intensa que nunca antes surgió del amuleto, envolviendo su cuerpo y formando un escudo impenetrable de luz pura. El ataque del demonio chocó contra la barrera de luz, pero en lugar de destruirla, fue absorbido por ella. El demonio observó con horror cómo su poder se desvanecía ante sus ojos, impotente. «No. No puede ser», gritó con desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Con un grito final, el demonio fue envuelto por la luz de Mateo, y su forma oscura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo. «Esto no ha terminado», fue lo último que dijo antes de desaparecer por completo. Mateo cayó de rodillas, agotado. El duelo había terminado. El mundo a su alrededor volvió a la normalidad. El viento se calmó, y las sombras retrocedieron, permitiendo que la luz de las estrellas volviera a iluminar la noche. Mateo respiró hondo, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había ganado. Había derrotado al demonio y, con ello, había roto el pacto que había condenado a sus seres queridos. Al día siguiente, recibió una llamada del hospital. Su madre había despertado milagrosamente, y los médicos no podían explicar su repentina mejoría. Su hermana, Laura, también había empezado a sentirse mejor, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Y Andrés, aunque todavía estaba en el hospital, mostraba signos de recuperación. Todo estaba volviendo a la normalidad. Mateo, aunque cansado, sintió un alivio indescriptible. Había cometido un terrible error al hacer un trato con el demonio, pero había encontrado la forma de corregirlo. Había aprendido una lección invaluable: la desesperación puede llevarte a tomar decisiones peligrosas, pero siempre hay una manera de redimirte, siempre y cuando estés dispuesto a luchar por lo que es correcto. Los días que siguieron fueron extraños para Mateo. Aunque había derrotado al demonio, no podía evitar sentir que algo oscuro aún lo rondaba. Una sensación persistente de ser observado, de que las sombras a su alrededor no eran del todo normales, lo mantenía en vilo. Decidió ignorar esos pensamientos, convencido de que eran los restos de su trauma. Su madre, milagrosamente recuperada, lo invitó a pasar un tiempo en casa. Al principio, Mateo se negó. Quería seguir adelante, volver al trabajo y tratar de olvidar todo lo que había pasado. Pero cuando su hermana lo llamó, suplicándole que fuera, Mateo no pudo negarse.
Decidió que tal vez un tiempo alejado de la ciudad lo ayudaría a despejarse. Una vez en la casa de su infancia, Mateo trató de relajarse, pero pronto comenzó a notar detalles inquietantes. El perro de la familia, que solía ser juguetón y amigable, se mantenía lejos de él, como si percibiera algo extraño. Mateo también comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía la figura del demonio, pero esta vez más distante, observándolo desde las sombras. No intentaba atacar, pero su presencia era lo suficientemente aterradora como para que Mateo se despertara empapado en sudor. Una noche, después de uno de esos sueños, Mateo se levantó de la cama y decidió caminar por la casa. El silencio de la noche lo envolvía, roto solo por el ocasional crujido de la madera vieja bajo sus pies. Al llegar al salón, encontró algo que no esperaba: su madre, sentada en una silla, observando la nada, con una expresión que le heló la sangre. «Mamá», susurró Mateo, acercándose con cautela. Su madre no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era suave, apenas un murmullo. «El demonio nunca se va del todo, hijo. Siempre encuentra la forma de regresar». Mateo retrocedió, sintiendo como el miedo lo inundaba nuevamente. «¿Qué estás diciendo?». Su madre levantó la cabeza y lo miró, pero sus ojos no eran los de ella. Eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. «Siempre hay un precio», dijo con una sonrisa siniestra. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, sin pensarlo, corrió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la voz de su madre volvió a resonar detrás de él, esta vez más fuerte y más grave, como si proviniera de algo mucho más antiguo y malvado que ella. «Nunca puedes escapar». La puerta se cerró de golpe frente a él, y la habitación se llenó de una oscuridad palpable, como si algo hubiera absorbido toda la luz. Mateo gritó, golpeando la puerta, tratando de abrirla, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. La risa de su madre, o lo que fuera que la poseía, resonaba en sus oídos, retorcida y burlona. «¿De verdad creíste que podías deshacer un pacto con un simple duelo?», dijo la voz del demonio, resonando a su alrededor. «Los pactos no se rompen tan fácilmente, Mateo. Me has desafiado, y por eso pagarás el precio». Mateo se dio la vuelta, y lo vio, la figura alta y oscura del demonio, de pie donde antes estaba su madre. Sus ojos brillaban con una malicia infinita, y su sonrisa era más grotesca que nunca. «Tu alma ya no es suficiente. Ahora, vengo por las almas de todos los que amas». El miedo paralizó a Mateo, pero sabía que no podía dejar que el demonio se llevara a su familia. «No», gritó, su voz temblando. «Ya te derroté». «¿Me derrotaste?». El demonio soltó una carcajada que retumbó en las paredes de la casa. «Eso fue solo un juego. El verdadero pacto sigue en pie». La desesperación inundó a Mateo. No tenía el amuleto, no tenía ninguna herramienta para luchar contra esa entidad. Estaba solo, y el demonio lo sabía. Sintió como sus rodillas fallaban, y cayó al suelo, el peso de la oscuridad apoderándose de él. «Pero puedo ofrecerte una última oportunidad», dijo el demonio, inclinándose hacia él. «Otra vez, un trato. Esta vez, no habrá trucos ni sorpresas. Si aceptas, dejaré en paz a tu familia. A cambio, te vendrás conmigo, ahora». Mateo, derrotado y sin fuerzas, levantó la cabeza para mirar al demonio. Sabía que si no aceptaba, su madre, su hermana, todos los que amaba, sufrirían de una manera que no podía imaginar. La culpa lo aplastaba. Había sido su ambición y su deseo de salir de su mala racha lo que había provocado todo esto. Y ahora, se daba cuenta de que no había escapatoria. No quedaba esperanza. «Está bien», susurró, apenas audible. «Acepto». El demonio sonrió, satisfecho. Sabía que llegaríamos a este punto. La oscuridad alrededor de Mateo comenzó a cerrarse aún más, y el frío le penetró hasta los huesos. Sintió como algo invisible lo envolvía, como si la misma muerte lo estuviera reclamando. Su respiración se volvió pesada, y sus ojos comenzaron a cerrarse. Pero en el último momento, justo cuando todo parecía perdido,
una voz suave y familiar resonó en sus oídos: no te rindas, hijo. Era la voz de su madre, la verdadera, libre de la influencia del demonio. Mateo, sorprendido, abrió los ojos. Vio una figura luminosa a su lado, una presencia que irradiaba calidez y amor. Era su madre, o al menos una manifestación de ella, protegiéndolo del abrazo de la oscuridad. No le des lo que quiere, continuó la voz. Siempre hay otra manera. Mateo, revitalizado por esa pequeña chispa de esperanza, encontró la fuerza para levantarse. No, dijo con firmeza, mirando al demonio. No te llevarás a nadie. El demonio, visiblemente irritado, rugió de rabia. No puedes resistirte a mí, Mateo. Tú hiciste este pacto. Tú me perteneces. Tal vez hice el pacto, dijo Mateo, susurrando una oración que había encontrado en uno de los textos antiguos, pero no te pertenezco. La figura de luz se hizo más brillante, y el demonio comenzó a retroceder. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, continuó recitando las palabras que recordaba, sintiendo cómo la energía del demonio se debilitaba. Finalmente, con un último grito de furia, el demonio desapareció en un torbellino de sombras, dejando atrás solo el eco de su amenaza: volveré. El silencio cayó sobre la casa. Mateo se desplomó, agotado, pero sabiendo que había ganado, al menos por ahora. Mateo yacía en el suelo, jadeando y temblando por el agotamiento. El aire alrededor de él aún estaba cargado de una energía pesada, como si las sombras del demonio no se hubieran desvanecido del todo. Sentía el peso de lo que acababa de pasar, el miedo aún agazapado en algún rincón de su mente. Sin embargo, algo había cambiado. A pesar del terror vivido, ahora tenía una claridad que no había sentido antes. Sabía que el demonio podría regresar, pero también sabía que no estaba completamente indefenso. Tenía una oportunidad, un último as bajo la manga. Se levantó lentamente, apoyándose en una silla cercana, y se dirigió a la cocina. Necesitaba agua, necesitaba pensar. Mientras llenaba un vaso, su mirada se desvió hacia la ventana. La luna iluminaba el patio trasero, y por un segundo, Mateo pensó ver una figura entre los árboles. Se tensó, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Los demonios se alimentan de tu miedo, recordó las palabras de uno de los textos que había leído en su búsqueda por romper el pacto. Si se dejaba dominar por el miedo, lo perdería todo. Respiró profundamente y dejó el vaso sobre la mesa. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo en casa. El demonio aún lo perseguía, y aunque había ganado tiempo, esa paz no duraría. Debía encontrar una solución definitiva, algo que rompiera el pacto para siempre. Decidido, subió a su habitación, donde había guardado el amuleto que usó en su primer enfrentamiento con el demonio. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el frío del metal contra su piel. Aún tenía poder, aunque debilitado. Se tumbó en la cama, intentando pensar en sus próximas acciones. Tal vez debía volver a consultar a los expertos que había contactado, o incluso buscar a alguien más poderoso, alguien que pudiera guiarlo para sellar definitivamente el vínculo con el demonio. Pero justo cuando comenzaba a quedarse dormido, una voz lo sacó de sus pensamientos. Mateo. Era la misma voz que lo había despertado en medio de la oscuridad antes de la batalla. Su madre. Pero esta vez no sonaba en sus oídos, sino dentro de su mente. No era una voz física, sino una conexión espiritual. Mateo se incorporó en la cama, temblando ligeramente. Mamá. ¿Eres tú? Te amo, hijo, susurró la voz con ternura, pero esta vez había un tono de urgencia. El demonio no ha terminado contigo. No descansará hasta cumplir su venganza. ¿Qué debo hacer?, preguntó Mateo en un susurro, apretando el amuleto con más fuerza. Sabía que su madre no le hablaría sin una razón. Tenía que haber una solución. Debes buscar el origen del pacto. El demonio no actúa solo, hay fuerzas más grandes detrás de él. Si encuentras el lugar donde empezó todo, podrás cortar el lazo que te une a él, explicó la voz, cada palabra llenando de temor el corazón de Mateo. ¿Dónde está ese lugar?, preguntó, tratando de recordar algo que pudiera darle una pista.
Lo encontrarás en el mismo lugar donde lo convocaste por primera vez, dijo la voz, ya desvaneciéndose. Ve al lugar donde sellaste el pacto, y allí obtendrás respuestas. Mateo se levantó de la cama de un salto, su mente trabajando frenéticamente para recordar el lugar. Fue el mismo sitio donde, en un momento de desesperación, realizó el ritual que lo llevó a conocer al demonio. Un sitio que había intentado borrar de su memoria por el horror que le provocaba. El cementerio abandonado, murmuró para sí mismo. Era un lugar olvidado, alejado de la ciudad, que muchos decían estar maldito. Allí, en medio de la noche, había firmado su destino. Sin pensarlo dos veces, Mateo tomó sus llaves y salió de la casa. Sabía que su tiempo se agotaba. Si no actuaba pronto, el demonio regresaría más fuerte, y esta vez, no tendría piedad. El viaje al cementerio fue tenso. Con cada kilómetro que recorría, sentía como el aire se volvía más pesado, como si la propia oscuridad del lugar lo estuviera llamando. Al llegar, el paisaje desolado le dio la bienvenida, lápidas rotas, árboles muertos, y una sensación de abandono que le caló los huesos. Mateo bajó del auto y, con el amuleto en una mano y una linterna en la otra, comenzó a caminar entre las tumbas. El lugar donde había realizado el ritual estaba al fondo del cementerio, en una especie de cripta que había descubierto por casualidad. A medida que avanzaba, las sombras parecían alargarse, como si lo siguieran, y el viento helado susurraba su nombre. Finalmente, llegó a la cripta. El lugar estaba tal y como lo recordaba, oscuro, húmedo, y con una energía que hacía que cada fibra de su ser gritara para salir corriendo. Pero Mateo no podía retroceder ahora. Entró en la cripta, descendiendo por una escalera de piedra que parecía no haber sido tocada en siglos. El aire dentro era más frío, y el silencio era tan denso que sentía sus propios latidos retumbando en sus oídos. En el fondo de la cripta había un altar de piedra. Fue allí donde había sellado su pacto, escribiendo su nombre con sangre y ofreciendo su alma a cambio de todo lo que había deseado. Pero ahora, ese altar tenía algo diferente. Había una marca nueva, un símbolo que no recordaba haber visto antes. Parecía estar grabado en el mismo centro del altar, emitiendo una leve luz roja. Mateo se acercó con cautela, sintiendo el peligro que emanaba de la marca. Aquí fue donde todo empezó, murmuró, sintiendo un nudo formarse en su estómago. De repente, un viento fuerte recorrió la cripta, y las llamas de las velas alrededor del altar se encendieron sin previo aviso. Mateo retrocedió, su corazón latiendo a toda velocidad. El aire se llenó de un aroma sulfuroso, y una figura comenzó a materializarse frente a él. Era el demonio, pero esta vez su forma era aún más aterradora. Su piel parecía hecha de ceniza, y sus ojos ardían con un fuego implacable. «Volviste al lugar correcto», dijo el demonio, su voz goteando veneno. «Pero también cometiste tu último error». Mateo alzó el amuleto, pero esta vez el demonio no se inmutó. «¿Creíste que podrías derrotarme 2 veces?», preguntó, sonriendo con malicia. «Aquí, en este lugar, yo soy más fuerte que nunca». El suelo comenzó a temblar, y Mateo sintió como el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. «Voy a destruirte», dijo el demonio, acercándose. «Y luego, me llevaré todo lo que amas. Este es el verdadero final de nuestro pacto». Mateo sabía que no tenía mucho tiempo. Necesitaba hacer algo, y rápido. De repente, recordó las palabras de su madre, el origen del pacto. El demonio no era el centro del mal, había algo más profundo, más antiguo, atado a ese altar. Tenía que romper el vínculo desde la fuente. Sin pensarlo, Mateo corrió hacia el altar y colocó el amuleto en el centro del símbolo. Comenzó a recitar las mismas palabras que había utilizado para invocar al demonio, pero esta vez las alteró, invirtiendo el significado. Estaba rompiendo el pacto, deshaciendo todo lo que había comenzado en ese fatídico día. El demonio gritó, una mezcla de furia y desesperación. Las paredes de la cripta comenzaron a resquebrajarse, y una luz cegadora emanó del amuleto. Mateo continuó recitando las palabras, mientras el demonio se desvanecía lentamente, atrapado por la fuerza del propio pacto que lo había traído al mundo. Con un último rugido,
el demonio desapareció y el silencio volvió a llenar la cripta. Mateo cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. Había roto el pacto. Había ganado, finalmente. Dale me gusta y suscríbete al canal si te gustó el relato. Puedes dejar tus comentarios y dejarme saber qué historias te gustaría escuchar en los próximos capítulos.